Hola, en este tercer encuentro o tercera entrega de la materia Teoría General de los Contratos, vamos a presentar la clasificación de los mismos. La clasificación la vamos a poder visualizar desde una clasificación legal explícita mediante la denominación y la definición de los contratos según la ley, cómo se pueden clasificar a partir del artículo 966 y siguientes, y otra clasificación que también surge de la parte general de los contratos del Código, pero que la vamos a llamar implícita, y se trata de una clasificación tripartita de acuerdo a un esquema contractual posible que el Código presenta. En primer término tenemos que el codificador nos dice que los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. Son unilaterales cuando los efectos del contrato se producen respecto de una de las partes. Queda obligada solo una de las partes. En cambio, son bilaterales cuando los efectos se producen hacia las dos partes. Ejemplo del primero, la donación. Ejemplo de lo segundo puede ser un mandato gratuito, vemos que son bilaterales independientemente de la onerosidad, o un contrato de compraventa que es bilateral y a su vez oneroso. Después tenemos la segunda clasificación en orden cronológico de los artículos, y dice el codificador que pueden ser onerosos o a título gratuito. Son onerosos cuando las ventajas que se reportan son para ambas partes, es decir, hay una prestación por un lado y una contraprestación por el otro. En cambio, son a título gratuito cuando solo hay prestación independientemente de que la otra parte no entregue o no haga nada como contraprestación. También tenemos seguidamente a los contratos que pueden ser conmutativos y aleatorios. Son conmutativos aquellos contratos onerosos donde las ventajas del mismo están o son certeras para todas las partes y desde el inicio se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los riesgos de ese contrato, de ese negocio que está plasmado en ese contrato. Los aleatorios, en cambio, se dan cuando las ventajas no están claras, no están precisadas de antemano, sea para todas o para una de las partes, es decir, alguna o todas las ventajas dependen de un acontecimiento incierto. Luego tenemos a los formales y no formales. Los contratos formales los podemos dividir en ad solemnitatem y formales ad probationem. Los contratos ad solemnitatem pueden subclasificarse a su vez en solemnes absolutos cuando la forma es esencial y cuya ausencia trae aparejada la nulidad del contrato, o solemnes relativos en cuyo caso la inobservancia de la forma puede ser subsanada a través de lo que la doctrina llama conversión del contrato. Tenemos finalmente los contratos formales ad probationem, que como lo dice la locución latina, se trata de aquellos contratos cuya forma está impuesta al solo efecto de la prueba del contrato. Por ejemplo, en el contrato de locación de inmuebles urbanos, la forma escrita es ad probationem. Finalmente tenemos los contratos no formales, donde el principio de autonomía de la voluntad de las partes también rige en este aspecto, y así tenemos la libertad de las formas, es decir, en los demás contratos las partes pueden elegir libremente en todos aquellos donde no esté prevista una forma determinada. Tenemos finalmente como otra clasificación a los contratos en nominados e innominados. Son nominados aquellos que tienen un nomen iuris, es decir, tienen una denominación en la ley o en el código o en la ley especial, donde traen una regulación ya preestablecida a modo de normas supletorias, como en general rige en materia de derecho patrimonial privado
en este caso de los contratos. En cambio, serán innominados aquellos que no tengan una regulación específica en el código o en la ley especial, y entonces acá lo que va a regir en primer término es la autonomía de la voluntad de las partes. Además de la autonomía de la voluntad de las partes, se van a aplicar subsidiariamente las normas de la parte general de los contratos y de las obligaciones. También, en tercer lugar, se van a aplicar las prácticas y usos del lugar de celebración del contrato, y finalmente, cuando haya que regular o haya que resolver alguna situación, se van a aplicar a ese contrato innominado las reglas de los contratos nominados, que ya están previstas en el código o en la ley, que más sean análogas o que sean afines a esa figura innominada que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Por ejemplo, tenemos el contrato de garage o el contrato de hospedaje como contrato innominado, y podemos pensar en todos los contratos nominados que tienen una regulación específica y que sería compatible la regulación con aquellos contratos innominados. Pensemos en el depósito, pensemos en la locación de servicios o en la locación del espacio de inmobiliario a los fines del hospedaje, incluso para el garage en el contrato de depósito o en el contrato de servicio, en el contrato mismo de locación de cosas. Pero bueno, tenemos distintas posibilidades a la hora de tener que regular ese contrato, y tenemos una prelación normativa, si se quiere, partiendo de lo que por excelencia rige en materia contractual, que es la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Bueno, radica en los efectos y en la utilización o no de determinados institutos. Así, la obligación de saneamiento, que básicamente incluye garantía por evicción y garantía por vicios ocultos, solo es posible aplicar en los contratos onerosos. La cláusula resolutoria implícita también solo es procedente en los contratos bilaterales. En cuanto a la imprevisión y la mayor onerosidad en que puede tornarse una de las prestaciones, es aplicable en los contratos conmutativos, que desde ya son onerosos, y excepcionalmente también en los aleatorios, pero esto último solo cuando esa excesiva onerosidad se da por causas ajenas al alia del contrato. Finalmente, la suspensión de cumplimiento, como una facultad que tienen las partes, se puede dar solo en los contratos bilaterales. La clasificación tripartita o implícita que dijimos se basa en los contratos paritarios o discrecionales, en los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas y en los contratos de consumo. Esto ya se ha visto en otras oportunidades y en otros espacios de la cátedra, pero viene bien recordarlo, que tiene cierta importancia. ¿Por qué? Porque la libertad de negociación y la regulación de las tratativas precontractuales se presenta en los artículos 990 y siguientes para los paritarios. Luego tenemos un régimen en la parte general de los contratos que aplica en forma común para la adhesión y también para los contratos de consumo. Por ejemplo, las cláusulas abusivas como una manifestación de ese régimen protectorio, que están reguladas en los artículos 988 y 1117 para el contrato de adhesión y de consumo respectivamente. También tenemos algunas normas específicas que solo aplica a consumidor y que están previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación como normas especiales que, a manera de precontrato, preformulación de la oferta, se refieren a la publicidad y los requisitos que debe cumplir la misma. También no debemos olvidar que acá aplica la ley especial 24240 en todo aquello que no esté regulado en el propio código o que convenga o que sea más favorable al consumidor. Bueno, hasta acá hemos llegado en ajustada síntesis. Desde ya les agradezco por la atención y será hasta el próximo encuentro.